Bueno, pues a ver si esto está todo donde tiene que estar. ¿Me escucháis? ¿Me veis? Sí, ¿no? A ver, esto lo dejo aquí. Me voy a poner las pantallas aquí. Vale. ¿Lo habéis resuelto? El del autobús, sí. Bueno, el otro también, pero no sé si vale. Bueno, ¿cuál es la solución del primero? ¿Se cayó desde la primera planta? Correcto. No se dice desde dónde cae, se dice de cómo era el edificio. Y el del segundo, Pues depende de tus ojos, ¿no? cada uno depende de lo suyo, exactamente. Pues estas preguntas son chorras, pero son para pensar. Lo del tema de lo del pensamiento divergente, la verdad es que es muy interesante ver cómo hay muchas empresas que apuestan por ver cómo la gente es capaz de pensar saliéndose del tiesto, que se llama, ¿vale? Es decir, muchas veces damos por supuestos cosas o límites que no existen, por ejemplo, lo del tema del edificio, ¿vale? Lo de decirte, un edificio cae, nadie te ha dicho que caiga desde la última planta, ¿vale? Y lo del autobús es porque muchas de las preguntas o muchas de las circunstancias en las que nos metemos tienen un montón de datos que nos pueden abrumar, pero al final hay que saber dónde focalizar para resolver el problema. Pues son cosas muy... parecen evidentes, pero que a veces la gente... Seguro que no todo lo habéis resuelto. ¿Vale? No, cada vez más, ¿no crees que nos vas entrenando? Es que al final os haré el de la típica pregunta de ¿dónde está el gatito? Eso si llegamos ya lo haré. Bueno. Vale, pues la sesión de hoy. Bueno, pues la sesión de hoy la voy a dedicar, o quería dedicarla un poco a continuar con el tema de la experiencia de usuario. Aunque el tema de interfaces lo vamos a trabajar sobre todo en la última iteración, como os dije, sí que me gustaría que vayáis por lo menos teniendo ciertas cosas claras o que os vayan sonando o que por lo menos veáis lo importantes que pueden ser para generar una buena experiencia de usuario. Cada vez más no es cuestión de tecnología, es cuestión de cómo consigues convencer a los usuarios de que vuelvan. Hoy, de hecho, no me acuerdo con qué grupo estamos hablando de que si borro o no le borro las cosas. Y digo, si tú a un usuario le borras las cosas porque un día se le olvida pagar, ese usuario no vuelve a tu casa, ¿vale? Pues entonces, eso es como cuando estás tomando en un bar una caña, ¿no? Y cuando se te termina la cerveza, el camarero te dice, oye, si no vas a tomar nada más, vete. Pues te vas, pero al de al lado, ¿vale? La experiencia de usuario es básica. Entonces, vamos a ver más cositas de experiencia de usuario que pueden ser... que a lo mejor no habéis caído nunca. ¿Vale? Una cosita, ¿quieres grabar la clase? Porque creo que nos está grabando. La tengo grabando, pero tengo grabando en vídeo de alta calidad y así os la dejo en vídeo de alta calidad, ¿vale? Yo, si no se me olvida poner a grabar el vídeo de alta calidad, pues el otro, si tengo suerte, se ha quedado, pero sí, luego lo subo todo, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver cositas. De todas formas, os dejaré... Creo que el PowerPoint anterior no lo dejé, pero os dejo el PowerPoint con todo porque van a ver al final como 200 o 300 tips, ¿vale? Que tienen que ver con temas de diseño, pero para experiencia de usuario, que tienen que ver con la interfaz solamente. Luego también me gustaría hablar de algunas otras cosas, como por ejemplo, pues este tipo de... Fíjate, hoy me ha venido el hilo. Lo del tema de lo de las blacklist para dominios prohibidos y cosas de estas. Eso está muy bien porque cuando tú usas un servicio y tú te das cuenta de que, digamos, velan por tu seguridad o por la credibilidad de los usuarios o tal, tú lo haces más confiable y eso a ti te da buena... te da buen rollo, te da buena vibra, ¿vale? Te da, pues eso, te da más confianza. Pero ahora nos vamos a centrar en interfaces de usuario, que tienen un mogollón de cosas, ¿vale? Bueno, vamos a empezar a ver distintos tips, distintas cositas. Por ejemplo, temas que tienen que ver con la composición y el espacio. Muchas veces a la hora de empezar a desarrollar o bueno, de diseñar cosas, solemos intentar ajustar al espacio. Bueno, es una buena práctica utilizar, por decirlo así,
el espacio que sea amplio, que sea diáfano, ¿vale? Da sensación de tranquilidad, transmite armonía, transmite paz. A veces es mejor un buen espacio en blanco que muchas cosas en la interfaz, ¿vale? Entonces, es una buena práctica, pues eso, empezar con cosas tomando todo el espacio mayor que se pueda sin ser abusivo, ¿vale? Ahora vamos a ir viendo también que tampoco hay que pasarse. Pero entonces, tenedlo en cuenta, ¿vale? Espacio, pues si es posible, completadlo o rellenarlo, ¿vale? Dejar hueco. Cuando empezamos a hacer diseño, muchas veces tendemos a hacer un diseño como lo que vemos arriba, es decir, más o menos compacto, y entonces empezar a añadirle poco a poco espacio para intentar ver en qué momento ya, digamos, es agradable a la vista. Se hace al revés. Se hace normalmente, o sea, las prácticas de diseño lo que dicen es que lo hagamos de la forma inversa. Que lo hagamos muy grande y entonces vayamos reduciendo hasta que encontramos o lo que nos parece que es agradable a la vista. Es más fácil quitar espacio que poner, por lo menos en prácticas al diseño. Entonces, normalmente lo que nos dicen es que para intentar mejorar o tener una interfaz, todo esto no tiene que ver con que sea más usable o más accesible, ¿vale? Tiene que ver con cómo en nuestra vista nos es más agradable, ¿vale? Tened en cuenta que a vosotros os pasará que entráis a una interfaz y os transmite, no sé, algo. Oye, qué bien hecha que está. Y entras a otra y de repente parece como que está desemparejada, desestructurada. Eso tiene que ver con cómo se aprovechan y cómo se hace uso de los espacios, los huecos. Entonces siempre intentar comenzar con cosa grande y le voy restando hasta que veo que me entra bien en la vista o que mis ojos se pueden centrar bien en la atención, ¿vale? Yo puedo ver el cuadro completo de un vistazo, no se me sale de a lo mejor ya de la vista periférica, etc. Vale. Hay que intentar establecer un sistema de espaciado que sea constante y regular. Es horroroso cuando uno entra a una web, a un site, y se encuentra, pues, como esta situación, ¿vale? Que hay muchos espacios diferentes entre los distintos elementos, entre títulos, entre botones. Esta sensación, o esto, transmite una sensación como que está desemparejado, como que está donde ha caído, ¿vale? No está bien estructurado. Es algo que es más una intuición o una percepción que no algo que no algo que físicamente de verdad genere algo. Mira, eso es como cuando estás en una habitación y hay 7 armarios y hay uno con la puerta abierta. Pues el de la puerta abierta te molesta. No sabes por qué, pero porque en el mundo del orden, en el mundo de la psique humana, las cosas tienen un orden. Y entonces, si todas están cerradas, ¿vale? Las puertas están para estar cerradas en un armario. Pues esto ocurre lo mismo, es algo que a la vista nosotros lo vamos a notar, pero no es algo que digas, uy, es que aquí me estoy dando cuenta. Entonces, esto para evitarlo hay que utilizar un sistema, o hay que hacerse un sistema formal de cuál van a ser los espacios o los interespacios entre los diferentes elementos. Entonces, ese sistema de espaciado tiene que ser algo que tú te puedas montar en plan regla, en plan decir, mira, yo voy a dejar tanto espacio y si no es esto y necesito más, va a ser tanto otro espacio y si no va a ser tanto otro espacio, y esas reglas te tienen que servir para no morirte de asco, en el sentido de, si tú por ejemplo como ves aquí, tenemos dos elementos, pasar de 500 a 520 píxeles es algo que apenas tú vas a notar. ¿Por qué? Porque la percepción del cambio, que es un 4% en este caso, es tan pequeñita que a la vista tú no eres capaz de percibir si hay una gran diferencia entre un elemento u otro. Entonces, hay que intentar buscar una forma de escalar, ¿vale? Que te permita que esos saltos sean lo suficientemente significativos como para que cuando tú vas a probar algo digas, mira, yo voy a coger 16 píxeles, y si no es 16, me voy a ir a 24, y si no es 24, me voy a ir a 32, y si no es 32, me voy a 64, pero cada salto me va a permitir apreciar el cambio. Si no me hago una escala de estas y yo empiezo a probar, voy a ver con 10 píxeles, uy, parece que voy a probar con 11, parece que voy a probar con 12, uy, con 12 igual creo que vuelvo a 11, vuelves. Eso en diseño empeora y al final genera lo que hemos visto al principio, un mogollón de diferentes saltos, ¿vale? Y no se ve una interfaz regular. Esto tiene que ver eso con esa percepción
casi intuición instantánea que va a tener el usuario cuando la está viendo. Entonces la idea es tener un sistema formalizado de espacios. Si tú montas un sistema, esto que hemos visto al principio, pues tendría una escala que sería una cosa así, ¿vale? Es decir, formalizarías, oye, yo tengo 12 y tengo 24, no tengo 12, 17, 13... Y esto, la sensación que una interfaz transmite es de orden, ¿vale? Es esa parte más de, como decía, de pues una sensación de está ordenada, ¿vale? Porque los espacios son regulares, simplemente por eso. Pues establece sistema de espacios. Siguiente cosa. A ver, igual que decimos que hay que intentar utilizar los píxeles, utilizar tu pantalla, también es verdad que no es necesario, si no es necesario, utilizar hasta el último píxel. Es horroroso cuando uno se encuentra formularios o campos que están tremendamente alargados porque son muy incómodos de visualizar. A la vista son molestos. ¿Son usables? ¿Son accesibles? Pues serán, pero son incómodos y no transmiten un detalle y un cuidado en la interfaz, ¿vale? Entonces hay que intentar primero pensar en que hay resoluciones ahora mismo en pantallas panorámicas que tienen hasta 3680 de ancho, ¿vale? Imagínate si montas una página web y te hace un formulario que tiene un campo de 3680. Lo suyo es que aunque la página web sea muy ancha, si tú no la vas a ocupar, pues encajes, ¿vale? Entonces, la idea es que tenéis que pensar siempre en soluciones que puedan andar de este palo. Es decir, si no me hace falta, no lo empleo, no lo alargo innecesariamente. Es como en un formulario de registro, de login o algo, que tenga ahí una barra enorme, un formulario con un campo que es enorme, eso no queda bien, ¿vale? Además de que a la vista es chillón. Eso es como los colores fosforitos. ¿Por qué nadie va de rosa fosforito, verde fosforito? Bueno, ya hay gente que sí que va por la calle así, pero ¿por qué nadie suele vestir esos colores? Porque son molestos a la vista, ¿vale? Por eso se utilizan para los chalecos reflectantes, se utilizan solo cuando necesitas llamar la atención, pero son incómodos a la vista, son colores que a la mente les molesta, por eso no se utilizan. Por eso los tonos pastel, por eso cada color tiene un significado, ¿vale? Esto mismo, ya sea para una página web completa o sea una sección, es decir, lo que os decía, un formulario de registro, un formulario de login, yo qué sé, una tarjeta, darle un tamaño adecuado, no hagáis que ocupe toda la pantalla porque va a ensuciar la experiencia del usuario con ese elemento, ¿de acuerdo? Interfaces pequeñas, interfaces grandes. Estamos ya en un mundo que está claro que estamos utilizando sobre todo dispositivos móviles, ¿vale? Bien, pues con esos dispositivos móviles, a veces las interfaces es más sencillo desarrollarlas inicialmente para la parte móvil que luego que hacerla grande y luego hacerla encajar en la parte móvil, ¿vale? Esto al final se traduce en lo que hoy en día se llama el diseño mobile first, ¿vale? ¿Por qué? Porque el diseño mobile first muchas veces suele ser muy columnado y luego es más sencillo coger columnas y ponerlas en paralelo una al lado de la otra que no elementos que son así de grandes como los parto para que encajen. Siempre y cuando tu interfaz sea o vaya a ser apta para móvil, ¿vale? Que eso también hay que tenerlo en cuenta, que a veces desarrollamos interfaces que en principio no tienen por qué ser para móvil. Pero, entonces, idea, arrancar con el lienzo pequeño. Cuando tengáis que diseñar, hacer aplicaciones que tengan sí o sí parte móvil, siempre arrancad con el lienzo para móvil, para diseñar la primera interfaz que sea para móvil. Os va a permitir diseñar más rápido, ¿vale? Luego, como os digo, adaptar esa interfaz a web es más sencillo. A veces incluso simplemente encajando la pantalla a menos píxeles y simplemente dejándola en el centro, agrandando un poco los elementos, igual te puede valer. Que no, mueves columnas, mueves elementos. Que no, se hace un doble layout. Está claro, un layout para cuando es parte móvil y una pantalla completamente diferente para cuando es pantalla, pues eso, desktop, para escritorio.
Eso lo podéis ver muchas veces si veis aplicaciones, pues como tenía Toggle, como tiene Clockify, como tiene Trello. Estas aplicaciones tú la ves en escritorio o la ves en móvil. En el móvil tiene 4 funcionalidades, las más habituales, las más indispensables, y una interfaz pensada para móvil que normalmente puede distar mucho o se puede separar mucho de lo que es la interfaz de escritorio, ¿vale? Diseñar pensando en columnas, pero columnas en el sentido de cómo ordenar la información, ¿vale? Muchas veces nos encontramos este tipo de formularios. Comentario, texto que explica algo, el label, luego hacemos debajo un campo que es largo. A veces si los campos no van a ser muy largos, los ponemos así, uno al lado de otro, ¿vale? Porque pensamos que de esa manera se puede ver. Piensa en que hay elementos que se pueden poner en una columna, ¿vale? Puedes conseguir completar mejor el espacio y a la vez puedes darle una mejor estructura, dejando como la jerarquía en este lado, las explicaciones en una columna a la izquierda y el contenido en columnas a la derecha para los formularios. Es otra forma de ordenar. No haces que no sea tan scroll, ¿de acuerdo? No te tengas que ir tan abajo y ordenas mejor la información. Tácticas o técnicas para... permite agrupar también, permite crear secciones de contenido relacionado. Este tipo de interfaces, tú conforme lo ves, estás viendo que son bloques, ¿vale? Entonces tú ves que todo un bloque es información que está relacionada. Los grids. Uso pues eso, de los sistemas de grids que hay hoy en día, pues Bootstrap, Material, ¿vale? Nos agilizan muchísimo, y es verdad que son muy útiles, vamos, habitualmente se utilizan, pero hay que ver exactamente dónde hay que utilizar sus propiedades y dónde no, o dónde es mejor que no, dónde a lo mejor puede ser más útil tener una sección fija. Eso suele verse mucho, por ejemplo, en este tipo de interfaces donde tenemos un sidebar, ¿vale? Una zona lateral. Claro, esta zona lateral, si se utiliza el sistema de grids puro, ¿vale? Y tú coges y le dices, venga, la primera o las 2 primeras columnas, si son 8, si son 12, las primeras 2 columnas van a ser para el sidebar. Si haces eso, cuando haces un reescalado, como estáis viendo, pues te ocurre que se te puede hacer tan grande que eso puede generar áreas innecesarias en blanco y eso afea la interfaz. Además de que te está dejando menos espacio en la zona útil, la zona viva, en la zona donde tienes para tratar la información. Entonces, en este tipo de contexto o en esta estructura, pues hay que pensar en que esa zona tiene que ser fija, ¿vale? Hay que pensar en que esa zona tiene un ancho mínimo, máximo, y se va a mantener ahí, y lo que hay que hacer es que en función de los tamaños de la pantalla, simplemente, pues a lo mejor ajustar esa banda o no. Yo en el ejemplo, por ejemplo, que os dejaba de SIGAP, de la aplicación esta, si no recuerdo mal, tiene una zona fija, y luego cuando llega un momento que la pantalla es tan estrecha, colapsa y desaparece el texto, ¿vale? Esto te deja un área útil más grande. Más grande, más aprovechable, ¿de acuerdo? Ese mismo efecto no solamente con los sidebar, o sea, con este tipo de estructuras. Pensad, por ejemplo, en algo parecido a esto. Pues oye, hay una zona donde hay un contenido, si ese contenido no va a cambiar su tamaño, aunque tú rescales la pantalla, entonces ese contenido tiene que tener un área acotada fija. Muy, muy habitual, por ejemplo, en este tipo de cosas. Los posts, los chats, contenidos, ¿vale? Tipo tarjetas donde hay una zona que siempre permanece o que hay una imagen que no va a crecer, ¿de acuerdo? Pues es algo que en diseño se puede trabajar de esta manera. Usar bien los grids. Igual, o sea, con ciertos componentes como los login, los sign-in, interfaces que tienen un tamaño, ese tamaño lo que hay que hacer es fijarlo también para que aunque esa pantalla rescale, pues con los grids no se vaya reduciendo, siendo súper pequeño, ¿vale? Que a veces también ocurre, que entras a un sitio que le ha puesto que de las 12 columnas deje 2 y 2, y oye, rescalas y se te queda súper enano.
Entonces, fijad un tamaño mínimo para que aunque la interfaz cambie, ese elemento siempre tenga ese tamaño porque además se va a ver bien. Eso, por ejemplo, incluso ese tamaño puede vivir en una interfaz móvil, ¿de acuerdo? Entonces, fijar un tamaño mínimo y que de ahí no se baje. Hay que pensar, cuando estéis desarrollando, a lo mejor los sistemas que estamos haciendo para el ABP no, porque posiblemente sean todos los sistemas, estén muy pensados para trabajarlos desde aplicación. Algunos desde una tablet a lo mejor podrían también ser bastante utilizables. Pero cuando estéis diseñando de ahora en un futuro y tengáis aplicaciones que se puedan usar desde móvil, tenedlo en cuenta. Tenedlo en cuenta para que se desarrolle y se pueda, o sea, jugar con los tamaños para asegurar que siempre se ve bien, ¿vale? Esto parece una chorrada, pero yo había años que esto lo hacía y cogía la interfaz, la movía y se me rescalaba el login tan pequeñito que no cabía ni la contraseña, ¿vale? Vale. Hay una práctica o una forma de trabajar que se está utilizando cada vez más, que es el utilizar tamaños relativos, ¿vale? Luego un poquito más adelante tengo puesta creo que es la diferencia, tenéis tamaño relativo del documento, o sea, en relación a la raíz, tamaño relativo en relación al elemento padre. Si tienes un div dentro de otro div, tú puedes decir que el de dentro tenga el texto un tamaño relativo en función de los píxeles que tenga fijado el tamaño anterior. O directamente fijar tamaños con píxeles, ¿vale? ¿Qué pasa? Los tamaños relativos a veces no escalan bien, ¿de acuerdo? Puede ser que no en todos los escenarios se muevan bien. Ejemplo, pues si tú algo como lo anterior lo estás viendo en una web, pues a lo mejor se ve bien. Pero si ahora lo ves en un teléfono móvil, donde la fuente pasa de 18 a 14, el escalado del título, que es 2,5 veces relativo a este contenido, pues puede ser que se te quede demasiado grande para el tamaño del móvil, ¿vale? Para la interfaz móvil. Entonces, es interesante utilizar tamaños de fuente donde tengáis muy controlado el escalado. O bien utilizando tamaño relativo pero absoluto a la raíz, ¿vale? O bien mejor utilizando escalas fijas de tamaños de letras, sabiendo exactamente el tamaño que van a tener vuestras fuentes, sea cual sea el escalado, ¿vale? Sea cual sea la dimensión de la interfaz. Entonces, por ejemplo, esto sería la diferencia de si yo utilizo un tamaño fijo, 24 y 12, cuando escalo a pequeño, en vez de hacerlo a 2,5. Por ejemplo, normalmente, esto ya son proporciones que se suelen utilizar, pero no tienen por qué ser siempre así. Un título suele ser 2,5 veces más grande que el texto que titula cuando estás en entorno de pantalla grande, de escritorio. Pero cuando estás en móvil suele ser 1,5 o 1,7 veces. ¿Qué pasa? Que tienes que estar cambiando o el tamaño relativo o, más sencillo, utilizas una escala de píxeles fijo. Ahora, ¿qué pasa? Que ese escalado relativo, incluso hay elementos en los que puede funcionar bastante mal, como por ejemplo los botones. Si en los botones estamos utilizando el escalado relativo, fijaos en el ejemplo de arriba, ¿vale? Conforme vamos escalando, el padding se va reduciendo también. Pero llega un momento en el que el padding prácticamente es más que el texto, o es muy grande, ¿vale? Comparado con el texto, ¿vale? Como vemos el botón pequeño. Es mejor controlarlo con tamaños, ¿vale? Donde te asegures cómo va a visualizarse el botón. Aprovechas más el espacio. Todo depende de si quieres tener botones tan grandes o más pequeños. Al final, tener un botón tan grande donde el texto está tan pequeño en el centro, da la sensación de que el texto es pequeño, ¿vale? O sea, no es por nada, es porque este botón de aquí da la sensación que el texto es pequeño a la vista, el texto es pequeño. Aquí el texto es igual de grande, sin embargo, como los márgenes son más pequeños, parece que es más visible. Es simplemente la apreciación visual del elemento. Entonces, ojo con el escalado relativo, que puede no escalar bien. Otro elemento muy importante es el uso de los espacios, ¿vale? Los espacios y las líneas.
Lo vimos en la vez anterior, ¿no? Que, oye, una línea te puede separar o agrupar elementos. Elementos que es información que está relacionada. Entonces, una línea delgada, si no se ve suficiente, a veces es mejor, en vez de una línea de 1 píxel, 2 píxeles, que lo vimos la vez anterior. Pero también hay que llevar cuidado con los espacios que son ambiguos. Esto parece muy tal, pero hay muchos formularios por ahí que llega un momento en el que no sabes si la etiqueta es del de arriba o del de abajo, ¿vale? Porque han dejado un espacio igual, un salto de línea. Entonces, estos espacios hay que cuidarlos para que signifiquen algo. Y además significan algo a la vista y de forma instantánea. Si tú en vez de ver un espaciado que es similar, lo que haces es un espacio que te separa más del elemento de abajo que el de arriba, automáticamente el espacio se convierte en tu aliado en el diseño, porque te está agrupando, sirve para agrupar. No solo las líneas agrupan, sino los espacios también. También pueden confundir. Entonces hay que intentar que el espacio tenga un sentido. No solamente en el formulario, textos, títulos, interlineados, ¿vale? El uso del espacio permite crear agrupaciones jerárquicas de contenidos. Fijaos, por ejemplo, aquí en una lista no numerada, cómo el simplemente utilizar un espaciado diferente entre los párrafos permite agrupar las líneas. La lectura, o sea, es mucho más cómoda la lectura en el segundo caso que en el primero. Y sin embargo, el espaciado entre las líneas que estás leyendo es el mismo. Pero de esta forma, la mente agrupa mejor lo que está leyendo, el conocimiento. ¿De acuerdo? ¿Dónde se sitúa el espacio, por ejemplo, entre los elementos relacionados? Pues este 45 aquí en medio, ¿de dónde viene? ¿Del número de comentarios o del número de OKs? Pues si separas adecuadamente, te permite poder relacionar, poder agrupar. ¿Vale? Entonces, igual que antes hemos visto con los espacios, cómo se establecen los tamaños de las fuentes también obedece o también debe de obedecer a un sistema reglado o formal. Esas escalas os las montáis vosotros. Normalmente, si tú vas a hacer un desarrollo de una aplicación web, sueles tener estas guías de estilo medianamente montadas, pero ya tienes esas reglas de cuáles van a ser los espacios o cuáles van a ser los tamaños de fuentes, etc. No hay nada que dé más sensación de caos que tú entrar y ver un componente que tiene 7 fuentes, o sea, la misma fuente pero en 7 tamaños distintos, porque llega un momento en el que pierdes un poco qué es más importante o qué es menos importante, qué tiene más relevancia una cosa frente a otra, porque 12 píxeles frente a 13 frente a 11, la diferencia no es tanta. Entonces, ¿cómo montamos ese sistema de referencia? ¿Vale? Hay una regla, o hay varias reglas matemáticas que se utilizan, ¿vale? Normalmente veréis mucho un sistema de escalas basadas 4 a 5, o sea, donde antes había 4, ahora pasa a haber 5, aumenta un 25%, 1 a 3, es decir, aumenta un 33%, o 1 a 1,618, que es aumenta un 61%. Es decir, yo voy dando saltos de un 25% en un 25%, de un 33% o de un 61%. No sé si conocéis, pero el número 1,618 y no sé cuántos miles de decimales detrás es el número se llama el número de Dios, el número dorado, la proporción áurea. Son relaciones matemáticas que no sé por qué, bueno, sí, que no sé por qué yo, pero que los matemáticos sí que lo estudian, tienen cierta relación con los patrones mentales, ¿vale? Son buenas relaciones, son buenas formas de relacionar tamaños. La mente humana distingue bien cuando el incremento es de un 25% respecto al anterior, un 33% o un 61%, ¿vale? Es unos factores de percepción mental que son, vamos, que sí que funcionan. Yo no sé si conocéis que la Gioconda, bueno, esto es cómo se calcula ese número áureo. La Gioconda no lo sabían, ¿vale? Pero cuando se pintó no lo sabía.
pero se ha estudiado que cumple con las proporciones áureas, ¿vale? Con las proporciones del número áureo. Este número existe en la naturaleza, en cómo se ramifican las venas de las hojas, en cómo va la espiral de un caparazón de caracol, ¿vale? Con el tamaño de las tarjetas de crédito. O sea, el tamaño de las tarjetas de crédito es una porción como la que veis aquí en este lado y cumple con las proporciones áureas y es el tamaño ideal perfecto para que la vista, la mente, el oído, no sé, tiene ahí una serie de elementos matemáticos que tienen que ver con la percepción. Entonces, normalmente lo que se hace es utilizar una escala que está basada en alguna de esas proporciones. 4:5, 2:3 o en la proporción áurea. Redondeando, ¿vale? Porque la proporción áurea no es cuestión de decir 16 píxeles, 24,72 píxeles. No es bueno utilizar decimales en el tamaño de los píxeles, porque cada navegador los hace a su manera, ¿vale? Hay navegadores que 24,7 lo redondean a 24 y otros que 24,7 lo redondean a 25 y un píxel puede hacer que algo te salte de línea, ¿de acuerdo? Entonces es mejor utilizar tamaños fijos, que sigan una de estas reglas de proporción. Todo esto tiene que ver con la psique humana, o sea, es una cosa de diseño, de no sé por qué, o sea, tiene que ver con cómo los patrones mentales funcionan. Es mejor utilizar esto porque emocionalmente generas una respuesta más positiva que si lo haces de otra manera, que si utilizas otras relaciones. Y veréis que son las que los diseñadores suelen utilizar. Con lo cual, tú al final, utilizando una escala formal, a la hora de poner los contenidos, cada cosa tiene un tamaño concreto. Y no te puedes salir de un tamaño y decir, pues aquí tengo un tipo de cosa que va a ser al 13 porque es menos que... No, o es al 14 o es al 18, o es al 12 o es al 8 y de ahí no te sales. Da un aspecto más formal. Por curiosidad, cuando veáis interfaces que os gusten mucho, que las veáis y diréis, uy, qué diseño, qué atractivo, qué bien. Inspeccionad su CSS y mirad cómo declaran las cosas, a ver si veis este tipo, o se ven alguno de este tipo de reglas, de elementos. Veréis que más de uno se cumple. Bueno, como os decía, hay tres formas de establecer el tamaño de los elementos, ¿vale? Con el tamaño relativo al elemento padre, ¿vale? Si estoy dentro, un div dentro de otro div, yo puedo hacer que este div sea relativo a este. Entonces, si este tiene 12 píxeles, yo puedo hacer que este sea 2,5 este o 0,75 este. Con rem, ¿vale? Que sería el tamaño del elemento base, o con píxeles. Pues mejor rem o mejor píxeles, porque así os aseguráis siempre del tamaño de las cosas. Píxeles PX mejor, ¿vale? Eso es para el que sea muy obsesivo del control de sus interfaces. Elegir la fuente. Esta es otra de esas cosas curiosas. Bueno, en general, bueno, hay un huevo de fuentes, ¿no? Está clarísimo. Te metes en el mundo de las fuentes y hay 10.000 millones. De esos 10.000 millones, habrán 10.000 o 12.000 o 15.000 que son fuentes. Fuentes hechas a conciencia. Y luego habrán un montón más, pues, de gente que te hace fuentes con globitos, fuentes graciosas, fuentes porque estoy trabajando y estoy aprendiendo a hacer fuentes. Entonces, las fuentes, las que están diseñadas de verdad, ¿vale? Las que detrás tienen tarea de diseño, están pensadas para ser utilizadas de una cierta manera. Hay fuentes que están pensadas para ser utilizadas en títulos, fuentes que están pensadas para ser utilizados en textos donde hay mucho texto en cada línea, fuentes que están pensadas para ser utilizadas en textos pequeños, ¿de acuerdo? No tanto si detrás va a haber un niño o un adulto, sino si van a ser utilizadas como texto secundario, texto principal, si hay que leer mucho, si hay que leer poco, etc. Lo más sencillo es no salirse o intentar, si uno no tiene mucha mano con las fuentes o no está seguro, pues quedarse con las habituales, con las del sistema, ¿vale? Pues con las que pueda ser el sistema operativo de Apple, con Roboto, con Ubuntu, con Helvetica, con Calibri, las más habitualmente utilizadas. Porque son exitosas por algo, ¿vale? Porque está estudiado que
permite distinguir mejor la letra cuando es fina, porque por la forma en la que es la tipografía se puede distinguir, porque el tamaño de la letra, ahora veréis que hay ciertos aspectos que depende de si va a ser para título o para texto, la línea va a ser más alta, más baja, etc. Y si no, pues intentad, fijaos cuando vayáis a coger fuentes, donde esas fuentes suelen ser habituales utilizarlas. Si son para moneda, si son para texto, si son para título, si son para pie, si son para texto secundario o texto de esto que hay que está más clarito para que pase más desapercibido. Por ejemplo, dos fuentes aquí, ¿vale? Futura y Próxima Nova. Pues hay fuentes que son más... no sé si se aprecia, yo creo que sí que se ve, ¿vale? Que la fuente, el alto de la letra, ¿vale? El alto de la letra respecto al tamaño de la fuente, aquí la segunda próxima es un poquito más alto, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que posiblemente pueda ser más fácil de leer si tú lo pones a 12 píxeles, una letra que tiene más espacio para la letra, ¿vale? ¿Lo veis? Que una que la letra es más pequeñita. Entonces hay que pensar en que si yo voy a utilizar un texto o tengo que meter mucho texto rollo de leer, pues es mejor que metas una fuente que esté más optimizada para lectura, y luego ya en los títulos pues puedo permitirme el lujo de, como son poquitas palabras, utilizar una fuente que está pensada más para títulos. Esto es así, ¿vale? O sea, esta letra, Futura PT, es una fuente que se suele utilizar más para titulares, porque las mayúsculas resaltan mucho sobre las minúsculas, ¿vale? Y permite enfatizar las palabras, poniéndole mayúscula a una palabra. Y Próxima Nova, pues es una fuente que está más pensada para lectura de texto. Steve Jobs empezó por aquí, ¿eh? Y montó un imperio. O sea, si alguno se quiere obsesionar con lo de las fuentes, también puede... Yo ahí lo dejo. Luego, otro consejo que yo creo que es de perogrullo, pero cuando busquéis fuentes, utilizad fuentes que sean las más populares, las más utilizadas, las más descargadas. Cuando tú te vas a un banco de recursos, de fuentes, y te encuentras que hay 50 fuentes que tienen 50 millones de descargas, y luego hay algunas fuentes que parecen muy bonitas, pero que tienen 30 o 40 descargas, pues por algo es. ¿Por qué es nueva? Pues puede ser porque sea nueva, pero habitualmente suele ser porque hay caracteres que no se leen igual, que cuando se hace muy pequeña no se lee, que a lo mejor no tienen todo el abecedario, etc. ¿De acuerdo? Todos los signos de nuestra lengua, etc. Entonces, intentad usar comunes, porque eso también, si tú utilizas, por ejemplo, vas a hacer una página web seria, pues, consejo, cógete, imagínate que tiene que ver con banca, cógete 10 páginas web de banca y mira a ver cuáles son las fuentes que suelen utilizar. Y utiliza las mismas, aseméjate, porque esa imitación permite mimetizarte y permite que cuando alguien vea tu página piense o sienta lo mismo que cuando está pensando en la página de un banco, etcétera. Seguridad, confianza, poder, ¿de acuerdo? Experiencia de usuario. Imita lo que triunfa, aquí sí que, verdad, copia, me da igual cómo lo quieras llamar, pero bueno, tampoco creo que nadie invente la panacea. La idea es, cuando veas componentes, cuando veas estructuras, cuando veas cosas en webs que te gusten, quédate con ellas, mira su CSS, mira su composición, mira su declaración, cógete su hoja de estilo si te la descargas, está ahí, se puede ver, es muy habitual en el mundo de los diseñadores, ¿vale? Quédate con composiciones. Hay personas que se hacen catálogos de composiciones, ¿vale? Tú vas navegando y cuando ves una web que te gusta o ves un elemento en una web que te gusta, haces una captura, haces un recorte y vas teniendo un documento en el que te vas dejando, oye, pues mira, cómo montar fichas, cómo montar no sé qué. Entonces, cuando tú tienes que hacerte una web, tienes que hacer una aplicación nueva, te coges tu catálogo y dices, oye, pues mira, voy a hacer una web de inmobiliaria. Pues ¿cómo suele ser más cómodo ver una ficha de una... Ah, pues mira, la ficha de una casa, con las imágenes aquí y el texto aquí y un pasador aquí. Ah, pues mira, pues no, texto en grande, el texto superpuesto, ¿cómo te gusta más o qué impresión te...? Porque esa impresión, esa sensación, esa primera sensación es esa experiencia de usuario que te va a decir qué funciona y qué falla, ¿vale? Yo lo hago mucho, lo de ver. A veces simplemente por curiosidad dices, uy, ¿cómo consiguen este efecto? ¿Cómo consiguen este...? Vale.
Con el tema de la fuente, súper vital controlar el ancho de texto, de la lectura, de lo que le estás escupiendo en la cara a tu usuario. O sea, tú llegas y al usuario le plantas un chorizaco de texto así, pues el usuario lo primero que le tira es para atrás, ¿vale? Sin leer nada, que luego a lo mejor es el texto de su vida, pero... Entonces, mucho texto empeora la lectura, la sensación es mala, y luego hay mucha gente que no le gusta leer, para postre. Así que preséntale, incluso a veces la estrategia es presentar el texto con un desplegable para que no se sientan intimidados por la cantidad de texto que tienen que leer. Eso es como lo de los acuerdos de estos de cesión de datos. Allí están las condiciones, tocas las condiciones, sale el chorizo y ¿qué haces? Aceptar, ¿vale? La mejor forma de que acepten tus condiciones es poner un texto muy largo. ¿Qué se hace? Bueno, las buenas prácticas dicen que los párrafos deberían de estar entre 45 y 75 caracteres máximo, ¿vale? Para la gente que practica lectura rápida, ¿vale? La lectura rápida consiste en la lectura por bloques de palabras, ¿vale? En vez de leer de forma lineal, no sé si lo habéis visto, si sabéis que existe, entonces tú puedes leer por bloques de 2, 3, 4, 5, 7, 8 palabras, ¿vale? Incluso varias líneas a la vez. Entonces, normalmente yo, por ejemplo, el primer párrafo entre 45 y 55 permite una lectura, por ejemplo, en 2 saltos. Permite ver 3 o 4 palabras, 3 o 4 palabras, 3 o 4 palabras, 3 o 4 palabras. Permite una lectura rápida y además una lectura incluso horizontal. El último párrafo ya necesitaría a lo mejor 3 saltos de vista para poder leer, ¿vale? Entonces, el ser humano en la interfaz, cuando le aparece texto, es como que él busca las palabras clave y enseguida se le va. En una interfaz donde la información está un pelín agrupada, en este tipo de párrafos le es más fácil identificar la información que busca. Buena práctica, entre 45 y 75. No son reglas de oro, ¿vale? Pero pues es interesante ver si se pueden cumplir porque facilitas la sensación le haces la vista más agradable al usuario. Vale. Y esto mismo, aunque tengas, por ejemplo, composiciones como esta, ¿vale? Que tienes arriba una zona que es muy grande y abajo tienes 3 zonas pequeñas, ¿vale? Pero la muy grande, aunque sea muy grande, no me la dejes todo el ancho que te ocupan los elementos, porque eso para ahí como una pata en la barriga, ¿vale? Es súper incómodo de ver, es súper feo. No transmite sensación de cuidado. La zona de abajo, como veis, que está cortada, ¿vale? Sigue cumpliendo con esa proporción un poco de los hasta 75 caracteres y da como una sensación de más cuidado, ¿vale? De orden. Es la disposición de los elementos, los espacios, transmite cuidado. Eso es como los jardines zen, ¿vale? Asiáticos. Tú llegas y son bonitos por como son, pero no porque tengan a lo mejor muchísimas cosas. Incluso pueden estar desordenados, pero tienen algo que cumple con las proporciones áureas, aunque sea. ¿Vale? ¿Cómo se centra el texto? Cuando tienes textos de distinto tamaño, ¿vale? Por ejemplo, aquí está apareciendo dos elementos, bueno, es un elemento, donde hay un texto que tiene un tamaño y luego hay otro texto al lado que tiene otro tamaño. Cuando están muy separados, la forma en la que estén alineados, están los dos alineados al centro, ¿vale? Si el espacio es así, los dos estarían en el centro del espacio. Claro, cuando los dos textos están separados no se aprecia mucho, pero cuando por lo que sea el tamaño baja porque los componentes se aprietan o se ajustan, entonces veis que para feo. En el segundo caso, el refresh y el see all está como en medio, está como montado. Entonces, la alineación se hace siempre con baseline, ¿vale? Es decir, a la línea de abajo, a la línea de la tipografía. En algunos casos se puede hacer arriba, pero normalmente la forma en la que a la vista lo pide es la línea base de la tipografía, ¿vale? De la letra. Si uno es más grande y otro es más pequeño, da igual, se quedará en la línea base. ¿Por qué? Pues porque la mente humana busca siempre la completitud y la línea de abajo del texto es lo que te hace la línea, por decirlo así, base de... es tu línea de lectura. El interlineado.
pues además de que el texto, si es muy largo, que pueda ser más o menos incómodo, a mí me ha pasado un montón de veces que cuando hay mucho texto te pones a leer, terminas una línea y cuando vuelves al principio no sabes en cuál estabas y te toca volver de nuevo al final para ver cuál estabas leyendo y seguir con cuidado al principio para dar el salto de línea correcto. Si eso os pasa, mal diseño de cómo está el interlineado del texto, ¿vale? Hay que aumentar el interlineado. Y cuanto más largo es el texto, más interlineado hay que dar. Porque cuando los ojos llegan al final y vuelven, ese interlineado va a ser lo que te dé comodidad para poder seguir la línea, ¿vale? Cantidad de cosas, solamente con la fuente, sin salirnos demasiado. Esto es para que veáis lo obsesivo y pejiguero que te puedes volver con el diseño. Y por qué un diseñador puede cobrar lo que cobra cuando es buen diseñador, ¿vale? Y aquí no hemos llegado a una estructura ni a los colores. Contar con el font size. Vale. Además, el interlineado tiene que ser relativo al tamaño de la fuente, ¿vale? Cuanto más grande es la fuente, el interlineado, digamos, tiene que ser coherente con el tamaño de la fuente. No puedes hacer mucho interlineado con una fuente pequeñita, porque eso también es incómodo, pero con una fuente grande tampoco puedes utilizar un interlineado como si fuese la fuente pequeña. No sé si me entendéis. Cuanto más grande es el tamaño de la fuente, el interlineado tiene que notarse más, tiene que ser más escalado. Entonces, bueno, esto además es otra cosa. Y además, el interlineado tiene que ser coherente con el texto, con lo que estás haciendo, ¿vale? Si tú aquí estás dando un título, aunque esta fuente sea muy grande, no puedes mantener un interlineado de 1,5 como estaría el de abajo, ¿vale? El texto pequeño, porque esto es un título y hay muy pocas palabras. Entonces, tú ahí no puedes darle mucho espacio, porque aquí no, el salto de línea no te vas a perder. No es como cuando que tienes un montón de texto con muchas líneas, que es fácil que cuando vuelvas te pierdas con cuál estabas leyendo. Aquí no, aquí son poquitas palabras. Entonces, el interlineado que tú pones tiene que ser coherente al tamaño de la fuente, pues eso de que cuando tú tienes mucho texto, en muchas líneas de texto, dar más espacio para no perderte en el salto de vista, pero si aquí, por ejemplo, estás viendo un titular, el titular no tienes que darle mucho espacio porque el titular no te vas a perder en el salto de línea, ¿vale? Entonces hay que dar un espacio interlineado coherente al texto, a lo que se está haciendo, al tamaño del texto y a lo que es, ¿vale? Sobre los enlaces. Siempre habéis visto, o imagino que en la parte de accesibilidad os explicarían, oye, un enlace tiene que verse, se tiene que saber qué es un enlace, porque el usuario no es cuestión de que esté con el ratón pasando por los elementos a ver. Vale, los enlaces tienen que destacar, pero no siempre. Cuando todo es un enlace, no hace falta que todo se remarque o se haga la distinción de enlace, porque entonces, además de que es innecesario, sobrecarga la atención del usuario. Porque tú el usuario quieres que sepa, aquí en este caso, que esto es un enlace, 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 que esto es un enlace. Entonces llega un momento en que si todo es característico de enlace y todo lo quieres remarcar como que es un enlace, pierde la llamada de atención. Cuando son todo elementos que son clicables, que son enlaces, normalmente lo que se hace es no marcarlos, no remarcarlos como el estilo enlace, un color de texto diferente. Y simplemente lo que se hace es dejarlos descubribles. Que cuando pasas por encima, por ejemplo, como está aquí debajo, se te marca que es un enlace. Esto es... Aquí a lo mejor Diego Marcos es compañero, ¿vale? Bromeo porque es compañero. Pero a lo mejor le diría, no, jamás, es un enlace. Si es un enlace hay que marcarlo como un enlace. Bien. Mirad interfaces, por ejemplo, tipo YouTube, ese tipo de sitios así más multimedia, donde todos son enlaces. Entonces llega un momento en el que si todo es enlace no tiene sentido marcarlo todo como enlace, ¿vale? El texto. Cuando no es mucho texto, alinear o centrar, ¿vale? Cuando no es mucho texto, el centrado puede ser atractivo a la vista, ¿vale?
pero cuando hay mucho texto que leer, el centrado es incómodo. La vista, o sea, es incómodo para nuestra lectura, ¿vale? La lectura anglosajona o como sea, de izquierda a derecha. Cuando hay que leer mucho, se alinea a la izquierda, ¿de acuerdo? Es más, bueno, además de alineado, hay que intentar buscar que si vas a utilizar texto centrado, que no esté descompensado, ¿vale? Porque esto a la vista choca. Siempre pensad en algo, cuando algo tú a la vista te llama demasiado la atención, eso se puede convertir, o sea, llama la atención, pero no porque tú la querías llamar, sino que te llama la atención, eso se convierte en un pequeño defecto. Entonces aquí este texto está descompensado desde el centro y te llama la atención y está feo. Lo que quería decir era esto. Bueno, ahora lo cuento. Con el tema del alineado, quedaos con alinear siempre a la izquierda. Cuando estáis hablando de cifras, las cifras numéricas, para poder tener la referencia o para que a la vista se vea si es más grande o más pequeño, se deben de estar alineadas siempre, en este caso, a la derecha. ¿Vale? Cuando tengáis columnas de datos, se alinean a la derecha. ¿Por qué? Porque tú a simple vista, por ejemplo, en la columna price, puedes ver qué número es mayor o menor. ¿De acuerdo? Texto, si hay mucho, se alinea a la izquierda. Cifras, las cifras, siempre a la derecha. Y ahora, ¿se puede utilizar el justificado? Sí, se puede utilizar el justificado. Pero es recomendable que se le dé la opción del ponerle los guiones, ¿vale? ¿Por qué? Fijaos, por ejemplo, en esta línea, este texto de arriba está justificado de derecha a izquierda. Como no utiliza guiones, ¿qué pasa? Que aparecen espacios muy grandes. Si tú le das la opción de que le ponga guiones, ¿vale? Veis aquí, el if, encount, le pone guión y los espacios se igualan. Queda un texto uniforme. Es simplemente una cuestión de percepción. Aquí la sensación es rara. Es, uy, cuánto espacio, ¿por qué tanto espacio? ¿Vale? Espacio entre. Ahora es espacio entre las letras, ¿vale? Esto ya es hilar fino. El espacio entre las letras, fijaos en la primera palabra, simplemente el there. Un espacio, o sea, aquí es donde le reduces el espacio, este sería el espacio normal y este sería el espacio, un espacio ancho entre letras, ¿vale? Entonces, depende del texto y depende de lo que estéis utilizando, se puede hacer que ese espacio sea más ancho para mejorar la capacidad de lectura. Habitualmente esto no se toca, ¿vale? Si la fuente es una fuente de las habituales, de las que se suelen utilizar, son fuentes que ya están estudiados el espacio de la letra para que se vea y tal. Pero hay casos en los que puede ser interesante modificar ese espacio entre letras. ¿Cuándo? Caso número 1. Cuando estamos utilizando fuentes que no estaban pensadas para ser utilizadas como título, o sea, en titulares, y queremos utilizarlas en titulares. Por ejemplo, en este caso, mirad, la tipografía Open Sans, ¿vale? Open Sans es una tipografía que es ancha. Si nosotros la comparamos con una tipografía Oswald, que esa fuente está pensada para títulos, para titulares, veis que al mismo tamaño de fuente es más estrecha Oswald, caben más palabras en el mismo espacio. Si queremos utilizar Open Sans en un titular, pues es mejor bajarle el espacio entre letra, ¿vale? ¿Para qué? Para que con menos tamaño nos cojan más letras, ¿de acuerdo? Esto es por capricho. Pues lo suyo es intentar utilizar una fuente que sea específica para títulos, ¿vale? Que sea compacta. Permitas tener fuentes muy grandes y ocupar poco espacio. Otro caso, cuando por ejemplo queremos utilizar fuentes en mayúsculas, ¿vale? Pero son tipos de fuentes que están pensadas para ser utilizadas normalmente como fuentes normales de mayúsculas o minúsculas. Es decir, hay muchas fuentes que están pensadas para ser utilizadas en escritura con la mayúscula solamente la primera letra, ¿vale? Entonces, esas fuentes suelen tener el mismo tamaño arriba que abajo, ¿vale? Cuando tanto de lo que la letra va a salir por debajo como lo que la letra va a salir por arriba.
Pues en este tipo de fuentes, cuando queremos utilizar, por ejemplo, expresiones todo con mayúsculas, lo que se hace es aumentar el espacio interfuente, ¿vale? Porque es simplemente por comodidad de lectura. El full stack developer este de arriba parece que se hace más difícil, más duro, parece que las letras están apretadas a conciencia, ¿vale? Y ya, no os doy más la vara. Aquí van un montón de tips, ¿vale? La idea de esto, bueno, pues simplemente ir viendo o ir reconociendo un montón de pequeñas cositas que os pueden ayudar a mejorar en vuestro diseño de interfaces. Simplemente esa es la idea. Me quedan como unas, para una o dos sesiones más, ¿vale? Iremos comentando y las dejo caer. Y luego así de paso, cuando estéis diseñando interfaces, pues que os permita tener como un catálogo de tips que podéis revisar para en ese diseño de interfaces ver con qué cumplís, con qué no cumplís. Porque esto al final va a generar una experiencia de usuario que es clave en vuestro producto, va a hacer que la persona vuelva o no vuelva. ¿De acuerdo? Quitado esto, poco más. Si hay alguna duda, pregunta, cuestión, sugerencia, alguien despierto todavía a estas horas, ha ido desapareciendo gente. De momento no, lo que pasa es que esto es como todo, que esto es un mundo y aquí te puedes perder. Esto es, a ver, esto es muchísimo. Esto no es para decir, bueno, ya me lo sé yo cuando me pongo a diseñar interfaces. Esto es para, yo creo que será una buena opción coger cuando esté completo todos los tips que os dé, ¿vale? Al final son secciones, los tenéis ahí, ¿vale? Cuando os pongáis, coger esto, como está montado así en plan muy visual, pegar un vistazo rápido. Y ir viendo dónde hacéis y dónde no hacéis. Y en las cosas que hacéis o no hacéis, intentar arreglarlas. Y veréis como parece que no, pero mejora muchísimo. Porque son simplemente sensaciones y percepciones personales. La experiencia de usuario son emociones, ¿vale? O sea, es la emoción que tú le evocas a alguien. Cuando está viendo tu sitio, está navegando, si se siente tranquilo, si está... No tenéis... Yo qué sé, yo estoy seguro que tú cuando entras a la sección de Moodle de hacer exámenes, entras nervioso. ¿Me entiendes? Seguro, porque ya te lo tienes asociado a... Hostia, aquí es donde me van a dar, ¿me entiendes? Sí, seguro que lo que has comentado, por ejemplo, de la sección, el número de oro, es que prácticamente se aplica, es que prácticamente está en todos los lados. Es un número súper curioso la cantidad de cosas y sitios en los que está presente, queriendo y sin querer, ¿eh? Y además es una relación que tiene que ver con un tema trigonométrico, que eso es así, y se calcula. Además, es el único número que, si no recuerdo mal, era su base, o sea, el número y la raíz cuadrada del número tienen exactamente los mismos decimales. Sí, es el mismo. Uno es 1,618, el otro es Claro. 0,618. Y el cuadrado es 2,16, o sea, 618, O sea, es... Se aplica hasta en la composición de la esfinge con las pirámides, ¿verdad? Se aplican todo. Pero es algo, es una relación que no sé, que existe ahí y que sin quererlo, la mente humana, pero porque está presente en la naturaleza, es como algo que está impregnado, ¿me entiendes? Entonces, lo reconoces de forma instintiva. Es que es eso. Entonces, aquí hay mucho en el tema de diseño y en experiencia de usuario, hay mucho de psicólogos, que viene de, pues eso, de psicólogos y la psicología y el estudio de la mente y por qué se reacciona y por qué no sé qué. Estamos manipulados que no tenemos ni idea, ¿eh? O sea, Sí. Si es que hasta las borrascas, los remolinos, todo, al final, los fractales, todo, al final estamos dentro de un sistema que se aplica. No se sabe por qué, pero se aplica. sí. Es muy curioso, ¿eh? Pero cuando uno se empieza a adentrar en estas cosas de por qué se hace así, o te pones a ver interfaces y por qué esta interfaz, a veces ves interfaces muy curradas y ¿no os ha pasado que entras a un sitio y dices, ostras, qué bonito? Y a lo mejor es más simple que un pie, pero tú lo ves. ¿Cómo, Dice, me gusta, y dice, pero ¿cómo ¿por qué? atrapa? No sé, me gusta. Exactamente, pero ¿por qué? No lo sabes, pero te gusta. ¿Por qué? Sí. Eso es así. O sea, el diseño, eso pasa lo mismo que con la música. Hay mucha música que lo que tiene realmente escondido detrás de sus notas son una serie de relaciones y proporciones entre las notas musicales. Por eso, de hecho, esa relación de 4 a 5 o de 3
o de 2 a 3, esa relación también existe en la música. Es la Que es la quinta. tercera mayor y la quinta. Sí, correcto. ¿Vale? O sea, existe, son proporciones para los que la mente humana está pensado para distinguirlas en sus sentidos. Y está en la vista y está en el oído. Y es curioso, ¿eh? Pero Sí, sí. No, toca aplicar a las interfaces. Ya está. os iré contando más cositas más adelante, ¿vale? Pero esto también es muy relativo, porque depende del público al que te estés dirigiendo, necesitas un estilo u otro. O sea, si vas a hacer un texto muy largo para alguien que tiene que disfrutar de la lectura, por ejemplo, el que los párrafos sean más anchos es más cómodo, pero si quieres hacer una lectura rápida, necesitas que los párrafos sean más cortos. Es, Todo muy relativo. mira, bueno, lo primero, no sé si lo había dicho, lo habré dicho ya. Esto es para lectura, texto, lengua con el abecedario anglófono, castellano, tal, lectura de izquierda a derecha y más europeo, occidental, americano, ¿vale? No tiene nada que ver, posiblemente con muchos tips que tengan que ver con experiencia de usuario hacia más la parte asiática, ¿vale? Hay cosas que son distintas. Luego, como dices, es que depende de para qué es tu web. Tú dices, texto grande, texto corto. Como tú dices, es verdad que texto grande se hace para lectura, para cierto tipo de lectura, además, es cómodo que sea ancho. Pero lo de en web es verdad que se suele sugerir o se suele mantener, pero porque en web no es para que yo me lea yo qué sé, un libro, ¿me entiendes? No es como cuando yo estoy con una tablet o con un ebook leyendo, que ahí sí que te puedes permitir tener más texto. Yo, por ejemplo, que sí que hago mucho lo de lectura rápida, yo me gusta bajarme o tener los libros en formato EPUB, porque me permiten cambiarle el tamaño de fuente. Entonces, cuando tengo que hacer lectura rápida, pongo un tamaño de fuente suficiente como para que en 2 golpes de vista pueda leer la línea completa. Caso te permite leer una página por minuto. Pero también es verdad que cuando estás leyendo novela o algo más recreativo, sí que te gusta leer con tranquilidad. Entonces pones un tamaño de fuente que sea cómodo, que sea agradable, pero tampoco... No quiero ir leyendo rápido, ¿me entiendes? Muy curioso. Luego lo que dices, no es lo mismo que yo te quiera dar una introducción o que te esté poniendo el texto. Pero fijaos, por ejemplo, en medios como la prensa, noticias, yo qué sé, periódicos, veréis que hay unos tamaños de los que más o menos intentan no salirse, aunque, además de que porque tienen que meter 20.000 publicidades, ¿vale? Para financiarse. Sí, les estructuran en columnas. Todo muy... Para que la prensa también está tan viciada ahora porque te metes a leer un periódico y te encuentras cualquier titular que te atrae, que te entra, que tienes que leer la noticia en varios pasos. Llega un momento ya que es incómodo para meter la publicidad, es incómodo porque te dividen la noticia en varias secciones para que así tengas que recargar. Tengo un titular que luego no tiene nada que ver con la noticia. Yo qué sé. La prensa, fijarse en la prensa es peligroso. Sí, los periódicos, el periódico en papel guarda mucho de estos principios, ¿vale? Por ejemplo, tú te vas al periódico en papel y a pesar de que es una hoja enorme, columnas donde es muy fácil que la vista no se pierda, además con un tamaño muy pequeño, porque es para lectura, tienen que meter mucho texto en un periódico. Pero, ¿por qué se hacen columnas? Para que puedas leerlo y el salto del ojo a la vuelta, al volver al principio o sea, a la siguiente línea, no te pierdas. Pues si te pierdes con facilidad es incómoda la lectura. Entonces, de esa manera es muy fácil ir leyendo, suelen estructurar en 3, 4 columnas, depende, con un título muy bien ubicado, muy reconocible, incluso varios niveles de noticias en función del tamaño del título. Muchos de estos tips, algunas de estas cosas, no se han inventado con la web, ¿eh? O sea, esto viene del mundo del diseño, cartelería, prensa, periódico, revista, todo así. ¿Vale? Pues nada más, chicos, chicas, paro la grabación